Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos las historias que nos intrigan y desvelamos los misterios del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos de lleno en un tema que ha generado un verdadero torbellino de especulaciones, un momento que detuvo la respiración de muchos y alimentó incontables debates en las redes sociales. Hablamos de esa ocasión en la que una figura pública, a la que todos conocemos y admiramos, pareció perder los estribos, o al menos mostrar una visible molestia que rompió con su imagen habitual. La pregunta que surge y que vamos a responder con todo el rigor que nos caracteriza, es, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de ese arrebato, de esa expresión de fastidio que capturó todas las miradas? Antes de adentrarnos en las profundidades de este fascinante enigma, quiero hacerles una invitación que siempre me llena de alegría. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, si son nuevos por aquí y les ha gustado lo que han escuchado hasta ahora, les animo encarecidamente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse. Es un gesto sencillo, pero para nosotros significa el mundo. Con un solo clic, se unirán a una legión de entusiastas del entretenimiento y la información, y lo más importante, se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño. Prometo que cada nuevo contenido estará cargado de análisis profundos, historias intrigantes y, por supuesto, esa chispa que nos hace vibrar. Así que, sin más preámbulos, prepárense para embarcarse en este viaje de descubrimiento. Imaginen la escena con la claridad que solo los detalles pueden aportar. Un evento público, la multitud expectante, las cámaras listas para capturar cada instante, cada sonrisa, cada gesto calculado. Y de repente irrumpe una reacción que choca frontalmente con la imagen cuidadosamente construida de esta celebridad. No hablamos de un grito desaforado ni de un escándalo público desmedido, sino de algo más sutil, pero no por ello menos impactante. Una expresión facial que se tensa, un gesto con la mano que parece un rechazo enfático, un murmullo de palabras que, aunque no se escuchen claramente, transmiten una incomodidad palpable, una molestia que cruza la barrera de la pantalla y llega hasta nosotros. Es natural, en estos casos, que la mente humana empiece a divagar, a tejer historias, a juzgar. Pero en este canal, nuestra misión es diferente. Buscamos la verdad detrás de las apariencias, desgranamos los hechos con paciencia arqueológica y analizamos las posibles causas con la objetividad de un forense. Y en este caso particular, la situación se convirtió en el epicentro de un intenso escrutinio mediático, en el caldo de cultivo para un sinfín de especulaciones que inundaron las redes sociales. Para comprender por qué una persona de este calibre, un actor de renombre con una legión de seguidores que la idolatran, se mostró visiblemente alterado debemos situarnos en el contexto de su realidad. La vida de las figuras públicas, esa que vemos en las revistas y en las alfombras rojas, a menudo dista mucho de ser el idilio perfecto que aparenta. Están, por definición, expuestos a un escrutinio constante. Cada movimiento, cada palabra, cada desliz, se magnifica, se amplifica hasta convertirse en noticia. Un momento de vulnerabilidad, un instante de enfado genuino, se transforma en un espectáculo. Y en este caso específico los rumores, alimentados por diversas fuentes mediáticas, apuntan a que la raíz de esa visible molestia podría estar intrínsecamente ligada a un asterisco invasión de la privacidad, o a un asterisco trato percibido como injusto o profundamente irrespetuoso. Pensemos detenidamente en lo que implica ser una celebridad en el siglo XXI. No se trata simplemente de talento actoral o de carisma ante las cámaras. Implica una exposición permanente, una lucha constante por mantener una burbuja de normalidad en medio de una avalancha de atención. Significa lidiar con una asterisco presión emocional y psicológica incesante, con la asterisco ausencia casi total de espacio personal, y con la sensación perenne de ser asterisco observado y juzgado en cada microsegundo. Cuando esa invisible línea de lo tolerable, de lo éticamente aceptable, se cruza de manera flagrante, incluso la persona más serena, la más templada, puede reaccionar de forma inesperada. Y en este escenario particular, las teorías más sólidas y recurrentes convergen en un punto. La molestia surgió a raíz de un asterisco incidente específico con miembros de la prensa o con un grupo de fans que habrían cruzado los límites de lo razonable y lo respetuoso. Imaginen la escena, pero esta vez pónganse en su piel. Ustedes están caminando por la calle intentando disfrutar de un momento de paz, de un respiro en medio de una agenda apretada. De repente se ven rodeados por un enjambre de personas, cámaras parpadeando, micrófonos apuntando, preguntas personales formuladas a gritos, instantáneas tomadas sin su consentimiento explícito. Es una situación que a cualquier ser humano,
le generaría un estrés considerable, una sensación de agobio. Y en este caso parece ser que la acumulación de esta presión, este asedio constante, fue el detonante que llevó a una reacción visible y palpable. No fue un capricho, no fue un arrebato sin motivo, sino una respuesta humana ante una situación invasiva. Pero esta no es la única posible explicación que ha circulado con fuerza en el entramado digital y mediático. Otra vía de análisis, que también goza de considerable credibilidad, tiene que ver con un conflicto o desacuerdo específico que pudo haber ocurrido justo antes del incidente público. A veces un malentendido aparentemente insignificante, una discusión acalorada, o incluso un trato que fue percibido como una falta de respeto flagrante por parte de alguien del equipo de producción, de un colega de profesión, o de un seguidor particularmente insistente, puede ser la gota que colma el vaso. Ese pequeño incidente insignificante en sí mismo, se convierte en el catalizador que desemboca en una reacción visible cuando se manifiesta en un espacio público y, lo que es peor, ante la mirada de innumerables cámaras. La acumulación de pequeñas frustraciones, de momentos de incomodidad, puede estallar en un momento determinado, y el evento público se convierte en el escenario de esa explosión controlada. Es fundamental, en este punto, recordar algo que a menudo olvidamos en nuestro afán por el entretenimiento: detrás de la figura pública, detrás del personaje que admiramos en pantalla, hay una persona real. Una persona con sus propias emociones, sus propios límites, sus propios días buenos y malos, y sobre todo, su inalienable derecho a tener un espacio personal. Si bien es cierto que se espera que las celebridades sean amables, accesibles y carismáticas, también es innegable que merecen ser tratadas con dignidad y respeto, al igual que cualquier otro ser humano. Y cuando sienten que estos principios básicos, estos pilares de la interacción humana, no se están cumpliendo, es absolutamente natural e incluso saludable que sientan frustración, descontento e incluso enojo. Ahora, volvamos a la naturaleza del comportamiento observado. Las descripciones, aunque varían en los detalles específicos, convergen en un punto crucial: hubo una clara manifestación de fastidio e incomodidad. Gestos bruscos, quizás un intercambio de palabras audible pero que escapa a nuestra total comprensión, y una postura corporal que delataba una tensión interna. No se trató de una escena de gritos descontrolados, de una pérdida total de los nervios, sino más bien de una reacción contenida pero inequívoca de descontento. Y es precisamente esa sutileza, ese atisbo de la humanidad, detrás de la perfección que a menudo se espera de las estrellas, lo que capturó la atención de tantos observadores. Fue un momento de autenticidad cruda en medio de un mundo de apariencias cuidadosamente orquestadas. Los medios de comunicación, esos depredadores insaciables de noticias, se abalanzaron sobre el incidente. Cada detalle fue analizado con lupa. Los vídeos se revisaron una y otra vez buscando pistas, buscando indicios. Se especuló sobre las posibles causas con la avidez de quien busca un tesoro. Cada comentario en redes sociales se convirtió en una nueva teoría, en un nuevo capítulo de este drama público. Algunos comprensiblemente defendieron a la persona, argumentando que tenía todo el derecho a reaccionar ante una clara invasión de su espacio y su intimidad. Otros, por el contrario, criticaron su comportamiento, sugiriendo que, dada su posición, debería haber demostrado una mayor profesionalidad, una paciencia inquebrantable sin importar las circunstancias. Pero, ¿qué nos dice esta fascinación, esta vorágine de opiniones, sobre nosotros mismos como público, como consumidores ávidos de noticias de entretenimiento? Nos revela nuestra profunda fascinación por la vida de los famosos, nuestra inagotable curiosidad por sus facetas más íntimas, incluso por sus errores y sus vulnerabilidades. Y a menudo, revela también una cierta falta de empatía. Es fácil olvidar que detrás de las pantallas, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales, seres humanos que experimentan un espectro completo de emociones, tan complejo y profundo como el nuestro. Volviendo a la causa específica, y siendo rigurosos con la información disponible, si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza absoluta que fue exactamente lo que detonó esa visible molestia, las pistas más sólidas y coherentes apuntan hacia una violación directa de su espacio personal y de su derecho a la intimidad. Imagine por un momento, usted está en su entorno de trabajo concentrado en sus tareas, inmerso en un proceso creativo o productivo. De repente alguien entra sin previo aviso, le interrumpe constantemente, le hace preguntas personales que no vienen al caso, o incluso intenta grabar su trabajo sin su explícito permiso.
Su reacción, es casi seguro, no sería de complacencia o alegría. Pues bien, para una figura pública, la línea que separa el espacio de trabajo del espacio personal se difumina hasta casi desaparecer, y esta invasión puede sentirse aún más acentuada. Además, no podemos subestimar el factor del asterisco agotamiento. Las giras promocionales interminables, los rodajes que exigen jornadas extenuantes, los eventos constantes que consumen energía física y mental, todo esto suma un asterisco desgaste considerable. En ocasiones, una persona puede encontrarse al límite de sus fuerzas, al borde de su capacidad de resistencia, y un pequeño incidente, algo que en otro momento podría haber manejado con ecuanimidad y calma, se convierte en la asterisco chispa que enciende la pradera. La paciencia se agota, la tolerancia disminuye, y la reacción se vuelve inevitable. Es crucial, en estos casos, asterisco resistir la tentación de dejarse llevar por los titulares sensacionalistas y, en su lugar, asterisco tratar de analizar la situación desde una perspectiva más equilibrada y empática. La vida de un actor de renombre, a pesar de todos los privilegios y comodidades que pueda acarrear, también conlleva un asterisco carga emocional y psicológica considerable. La exposición constante, la ausencia de anonimato y la presión inmensa de mantener una imagen pública impecable y sin mácula, pueden resultar abrumadoras. Y en esos momentos de debilidad, cuando esa fachada cuidadosamente construida se resquebraja, es cuando vemos el lado humano de estas figuras que admiramos, el lado vulnerable que nos recuerda su propia humanidad. Entonces, para recapitular, la aparente molestia de esta figura pública, a la que todos conocemos bien y admiramos por su trabajo, parece haber sido desencadenada por una asterisco combinación de factores, siendo los más probables una asterisco invasión flagrante de su privacidad o un asterisco trato que fue percibido como profundamente irrespetuoso. La asterisco presión constante inherente a la vida pública, sumada a posibles asterisco situaciones de fatiga extrema o a un asterisco incidente específico y puntual, pudo haber culminado en esa reacción visible que tanto dio que hablar. Es un recordatorio vital de que a pesar de su fama, de su fortuna y de su estatus, siguen siendo seres humanos con emociones, con sentimientos y, lo más importante, con límites. Ahora, y aquí viene la parte que más me interesa de este diálogo que construimos juntos, asterisco, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Creen que las celebridades tienen un derecho innegable a reaccionar ante situaciones de invasión de su espacio o de trato irrespetuoso? ¿O consideran que, dada su posición y el contrato implícito de exposición pública, deberían mantener siempre la compostura, sin importar cuán adversas sean las circunstancias? Asterisco, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y fomentar un debate constructivo y enriquecedor aquí en nuestro canal. Su participación es el alma de esta comunidad. Y si han disfrutado de este análisis, si les ha parecido interesante y revelador desentrañar estas complejas situaciones del mundo del espectáculo, les invito, una vez más, a que dejen un gran me gusta en este vídeo. Su apoyo, su feedback positivo, es fundamental para nosotros. Nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a seguir investigando y a seguir trayéndoles las historias que realmente les importan. No olviden asterisco compartir este vídeo con sus amigos, familiares o cualquier persona a quien creen que esta historia también le pueda interesar. La difusión del conocimiento y del debate es una tarea que hacemos juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están disfrutando de la conversación, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a esta increíble comunidad de mentes curiosas y activen esa asterisco campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Les prometo que seguiremos desenterrando misterios, analizando las tendencias y trayéndoles historias fascinantes que les mantendrán al borde del asiento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este fascinante recorrido. Su presencia y su participación son invaluables. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más descubrimientos. Hasta pronto, queridos amigos.